No todo el que proclama o predica en nombre de Dios es de Dios. O lo que enseña, dice que enseña es de Dios. Hay que tener discernimiento, hay que escuchar con cuidado. Es un principio similar al que encontramos allá, ustedes recuerdan, en Hechos 17:11, en referencia a los de Berea. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, dice Lucas. Bueno, en este caso, sí, Lucas. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, en otras palabras, examinando con cuidado las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y tuvieron el discernimiento de retener lo bueno. O 2 Tesalonicenses 2:2, Pablo le dice a estos creyentes: no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor había llegado. Estaban siendo turbados por falsa enseñanza. Que nadie os engañe, dice el versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estaban siendo engañados y Pablo dice: cuidado, no se dejen llevar por cualquier enseñanza. Tengan mucho cuidado y examinen. O Colosenses 2:8, mirad que nadie os haga cautivo, les dice Pablo a los colosenses, por medio de filosofía y vana sutileza, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Tengan cuidado con lo que escuchan, dice Pablo. ¿Quién es Cristo? En el versículo 3 de este mismo capítulo 2 de Colosenses nos dice: Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otro llamado al discernimiento, aquí en Efesios 4:14. Dice Pablo a estos creyentes que ya no sean niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Cómo podemos evitar ser engañados? Escuchando, comparando con la Escritura, examinando, reteniendo lo bueno. Si esto va con la Escritura y está conforme a la Escritura, eso es correcto. Pero si no, debemos tener discernimiento para rechazar lo malo. Yo a menudo le digo a mi congregación y gente que me escucha: ustedes tienen todo el derecho de venir a mí y hablar conmigo y reprenderme si es necesario, si yo estoy enseñando algo que no se encuentra en la Escritura. Pero en la medida que yo enseño la palabra de Dios, entonces escuchen, retengan lo bueno, y si hay algo que es tal vez no tan bueno, deséchenlo. Yo espero no, jamás, delante de Dios, enseñar algo que es en contra de Él. Pero de vez en cuando uno puede decir algunas cosas que no necesariamente son del Señor. Espero que no suceda. Entonces, ¿cómo vamos a evitar ser engañados? Comparando lo que escuchamos con la Escritura. Eso es lo que continuamente buscamos hacer como pastores, como siervos de nuestras congregaciones. Enseñar la palabra con fidelidad, advertir, trazar bien, correctamente la palabra de verdad, para producir una congregación de creyentes maduros que sepan discernir entre lo que es verdad y lo que es falso. Las ovejas se dejan llevar fácilmente por otras cosas, por lo que escuchan. Y nosotros fuimos llamados por el Señor a servir en una iglesia para ser pastores, aptos para enseñar, pero como ya vimos, aptos para enseñar su palabra, su doctrina, para hacer de que nuestras congregaciones crezcan y maduren según la verdad de Dios. Por eso nos dice Pablo en Efesios 4:11 que Él, Jesucristo, dio a algunos a ser apóstoles, ¿recuerdan ustedes? A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Noten el versículo 12. Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso estamos en la iglesia. Debemos estar seguros, conscientes de que Dios nos llamó para servir en la iglesia como pastores, como siervos de Él, justamente para
capacitar a los santos para que se lleve a cabo la obra del ministerio. Y noten que la obra del ministerio no es la obra de un individuo, no es la obra de uno o dos, es el ministerio de los santos, el ministerio de los creyentes, como veremos en un instante. Y dice Pablo en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, esto es la edificación, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y después el versículo 14 que ya leímos, para que ya no seamos niños llevados de aquí para allá por diferentes doctrinas. El propósito de la enseñanza, la doctrina bíblica, es producir una iglesia madura. Eso quiere decir una iglesia con discernimiento, que pueda distinguir. Estaba predicando en una cárcel en Arizona. No era en México, era en la frontera, al otro lado. Y estaba ahí, existía una iglesia de prisioneros, una iglesia que se había establecido con personas que se convirtieron dentro de la cárcel. Era en Nogales. Y yo estaba predicando ahí, me invitaron a predicar estos hermanos, me escuchaban por la radio y me invitaron a predicar. Y me contaron una anécdota que la semana anterior o pocos días antes un individuo vino a predicarles que tenía doctrinas extrañas. Y me hablaron de esas doctrinas y los líderes de ese grupo de prisioneros dentro de esa iglesia, uno de ellos se para o dos de ellos se paran. Usted está enseñando falsa doctrina, así que para afuera. Claro, en una cárcel, ¿quién se va a oponer cuando los líderes de esa iglesia interna le están diciendo lárguese? Y lo escoltaron y lo sacaron de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban tan familiarizados con la doctrina correcta, la doctrina sana, que podían distinguir a un falso maestro e inmediatamente lo sacaron. Eso tal vez no lo haríamos aquí en nuestro contexto, pero en un contexto de cárcel eso está muy bien. Pero eso me contaron y me dio un sentido de alegría, porque veía en estos hombres sabiduría, había discernimiento entre ellos y podían distinguir entre lo falso y lo que es verdad. Entonces, el discernimiento espiritual es crucial, es vital para la salud de una congregación. Otra marca de una iglesia bíblica es la santidad personal de los creyentes. Santidad personal de los creyentes. La Biblia constantemente nos habla de la santidad y nos enseña que nosotros, los creyentes, somos santos. La santidad, la santificación, la idea de santificación en la Biblia es el sentido de ser apartados del pecado, de la contaminación para Dios, para su servicio. Ese es el sentido primordial de la santificación en la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aplicado a cosas, a personas, al monte Sinaí, al tabernáculo, a artículos que se usaban en el templo, eran santificados, separados de contaminación para el servicio y gloria de Dios. En el contexto del Nuevo Testamento, los creyentes somos los santos, los que hemos sido santificados, apartados del mundo, apartados del pecado, de la contaminación para Dios, para su servicio. Y por eso, continuamente, Pablo se dirige en sus epístolas a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes. No son San Martín de Porras, ni San Benito, ni San Antonio, etcétera, etcétera. Todos los santos. Esos no son los santos. Los santos son los redimidos, los que Dios ha llamado y santificado. Por eso Pablo, por ejemplo, a los corintios les dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Es obvio en el Nuevo Testamento que los santos en Cristo, los apartados del pecado para Dios, somos nosotros, los creyentes. Obviamente, cuando nos vemos en nuestra vida cotidiana, notamos nuestros pensamientos a veces, nuestras actitudes, nuestras reacciones, y podemos llegar a decir, bueno, Señor, yo no soy muy santo que digamos. Por supuesto que no somos todo lo que debemos ser en nuestra santidad, pero ante los ojos de Dios somos santos.
en Cristo Jesús, apartados del pecado para Él y para su servicio, independientemente de lo que sintamos. Y por supuesto, si somos santos en posición en Cristo Jesús, Dios desea que su iglesia ahora sea santa en conducta. Pedro escribiendo a los creyentes dispersos, ustedes recuerdan allá en la diáspora, en todo el mundo romano, en las provincias que ahí Pedro menciona en su primera epístola, de todo el imperio, creyentes dispersos y perseguidos. Les dice Pedro en primera de Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Y eso va dirigido a nosotros también. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Acá Pedro está hablando de la santidad práctica. Lo que ya somos en posición, debemos serlo ahora en práctica, en conducta. Y por supuesto, Pedro se está refiriendo a Levítico 11:44, cuando Dios le dice a Israel, sed santos porque yo soy santo. Consagrados y sed santos porque yo soy santo otra vez. Dios quiere que los suyos sean santos en toda conducta. Ahora sí, prácticamente separados del pecado y consagrados a Él, en una manera creciente. Escucha lo que dice Pablo en 2 Corintios 6:16. Los versículos del 16 en adelante hasta el capítulo 7:1. Dice Pablo a estos creyentes, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios, del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Dios Todopoderoso. Por tanto, ahora la implicación y la exhortación práctica del capítulo 7, versículo 1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad personal es crítica para la madurez de una iglesia cristiana, una iglesia bíblica. Dios va a perfeccionar y santificar a los suyos y lo hace primordialmente por medio de su palabra. Por eso la enseñamos, por eso la proclamamos. Ustedes recuerdan las palabras de Jesús en Juan 17:17. Padre está orando a favor de los que Él redimió, particularmente los 11, pero a favor de todo hijo de Dios a partir de ese momento en adelante. Padre, santifícalos en tu verdad. Y después dice, tu palabra es verdad. Es imposible crecer en santidad sin la palabra de Dios, sin estar expuesto a la palabra de Dios, sin estar saturado en mi mente y mi corazón con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando no respondemos a la palabra de Dios? Bueno, si no respondemos al proceso de santificación que Dios se ha comprometido a llevar a cabo a través de su palabra, si no respondemos en obediencia a eso, Dios tiene otros métodos que son drásticos. Y Él usará métodos a veces fuertes en nuestra vida para llevarnos al camino de regreso del cual nos habíamos desviado. De eso habla Hebreos capítulo 12. Además, dice el versículo 5, además habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Noten, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. En otras palabras, no tengas una reacción superficial a la disciplina del Señor. Ni te desanimes, ese es el otro extremo, desanimarse, deprimirse, al ser reprendido por Él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no sois verdaderos. Noten que Dios disciplina solo a sus hijos.
Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Noten que Dios, o por las buenas, por la instrucción de la palabra, o por métodos de disciplina, Él va a llevar a cabo y continuar la obra de santificación en nuestra vida que Él comenzó. Dios está comprometido con su obra de santificación en la vida de cada uno de sus hijos. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como líderes cristianos, como pastores, somos llamados a instruir a la iglesia, enseñarles, y que el Señor haga su obra de santificación por medio de la palabra. Y por supuesto, en ocasiones, en obediencia a la instrucción de la palabra de Dios, tenemos que disciplinar en la iglesia también. Esa es tal vez el aspecto más difícil del ministerio en una iglesia local. Disciplinar a aquellos que en rebeldía, se oponen a Dios. O están viviendo una vida de rebelión a Dios, en rebeldía a Dios. Y eso es lo que vemos en Mateo 18, 15 al 20. 1 Corintios 5. Vemos que Dios disciplina en la iglesia y desde el inicio de la iglesia cristiana la disciplina fue parte íntegra del ministerio. ¿Se acuerdan la historia de Hechos 5? Ananías y Zafira, quienes mintieron, diciéndole a Pedro y a los apóstoles que lo que ellos daban para la iglesia era todo lo que habían ganado, y fue una mentira, y por supuesto sabemos el resultado. Ambos caen muertos, tanto el esposo como la esposa. Y vino gran temor sobre la iglesia. Dios está instruyendo ahí, por medio de una ilustración muy vívida, que Él espera de los hijos, de sus hijos en la iglesia, santidad personal. Y cuidado de salirnos de una vida de obediencia a Él, porque la vara de Dios viene sobre aquellos que son desobedientes. Lo vemos otra vez en el capítulo 11 de Corintios, cuando Pablo está instruyendo a los creyentes ahí en Corinto. Por ejemplo, el versículo en el contexto de la cena del Señor, ¿ustedes recuerdan? Miren lo que dice el versículo 28. Por tanto, dice Pablo, examínese cada uno a sí mismo. Entonces, coma del pan y beba de la copa. Cuidado de venir a la mesa del Señor en una manera superficial y liviana y respetuosa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo de Cristo, dice el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. ¿Noten eso? Esa es la disciplina de Dios. Por esta razón, continúa Pablo diciendo, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estaban siendo disciplinados por Dios. Enfermedad, debilidad física, y en casos, y dice muchos, o sea que un buen número de ellos, como Ananías y Zafira, duermen. No está hablando de los que se duermen en el servicio, esos están siempre en nuestros servicios. Está hablando de aquellos que se duermen, porque el Señor quitó la vida prematuramente, así como lo hizo con Ananías y Zafira. Porque cuando somos juzgados por el Señor, Él nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Noten que la obra de santificación de Dios Él la lleva a cabo hasta el final. Y en unos casos su disciplina es crucial. Y en algunos casos, como vemos acá, el Señor tiene que quitar la vida de algunos de sus hijos y llevarlos prematuramente con Él, porque están siendo desobedientes. Pero eso es parte de la disciplina de Dios. Entonces, como líderes, como pastores, debemos enseñar la santidad personal de cada cristiano y en ocasiones, como dije, llevar a cabo la disciplina eclesiástica que vemos instrucción de ello en Mateo 18. Dios demanda de los suyos un alto grado de santidad personal y esto es lo que buscamos como individuos y como iglesia. Otra distinción de una iglesia bíblica, y nos quedan dos. ¿Hasta qué hora tenemos aquí? ¿Estamos bien? ¿Qué vas a decir? Él, por supuesto, Sixto me respeta y no va a decir nada.
Ya córtale. Otra distinción de una iglesia bíblica en el Nuevo Testamento va con lo que vimos, el liderazgo de líderes, una pluralidad de líderes piadosos, El elemento crítico en la vida y salud espiritual de la iglesia son sus líderes. Los líderes de la congregación son los que dan la pauta, los que establecen el ejemplo de lo que una iglesia debe ser. Cada vez que la palabra anciano se usa en el Nuevo Testamento es una referencia a un pastor, un obispo, siempre se utiliza en términos plurales. La única vez en el Nuevo Testamento que se habla de un anciano es el apóstol Juan, cuando habla de el anciano. El resto de los términos son plurales. 3 palabras, anciano, pastor, obispo, son descripciones de la misma persona en su función de líder dentro de una iglesia. La palabra anciano denota madurez. La palabra pastor enfatiza la función de cuidado y protección. La palabra obispo, episcopos, en griego conlleva la idea de supervisar. Y los 3, repito, son referencias a la misma persona y se usan intercambiablemente en el Nuevo Testamento. El punto, sin embargo, que es que las iglesias en el Nuevo Testamento tenían ancianos, varios, líderes quienes gobernaban sobre cada congregación. Por ejemplo, en Hechos 20, Pablo se dirige aquí a los ancianos de la iglesia en Éfeso, ustedes recuerdan, Hechos 20, 17. Desde Mileto mandó el mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia, no llamó al pastor de la iglesia, llamó a los ancianos de la iglesia. Y les dice en el versículo 28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Noten que en este pasaje tenemos la mención de un grupo de ancianos. El versículo 28 nos habla de la función de estos ancianos, que es pastorear y ser obispos, supervisar. Los ancianos deben ser un grupo de individuos espiritualmente maduros, quienes cultivan su vida espiritual primero. Tened cuidado de vosotros, dice Pablo. Y luego están en condiciones de pastorear a la iglesia. Tened cuidado de vosotros y de la iglesia sobre la cual el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Quién debe ser anciano de una iglesia? Y acá está el meollo de la cosa, ¿no? Aquí está el punto. ¿Por qué tantas iglesias están mal? Y estoy hablando con colegas, con copastores, con obreros. ¿Por qué es que existen tantas iglesias que están mal? La razón es porque hay muchos en el liderazgo de esas iglesias que no deberían ser pastores o ancianos, obispos, porque no se han seguido los requisitos bíblicos para llegar a esa posición. No cualquiera puede ser anciano. Noten que Pablo es claro en eso cuando nos dice, ya lo leímos en 1 Timoteo 3:1, si alguno desea el obispado, buena cosa desea, pero no es suficiente. No es cuestión de querer ser pastor. Hay muchas personas que quieren ser pastor porque tienen una idea romántica del pastorado. No. Si alguno aspira al cargo de pastor, buena obra desea, pero un obispo, dice Pablo, debe ser primero que nada, ¿qué? Irreprensible. Que nadie apunte el dedo para decir, esto hay en tu vida que es pecado. Eso va en contra de Dios. Sino que debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, noten eso, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera los de afuera de la iglesia, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Note qué interesante que los requisitos son específicos. No cualquiera puede ser pastor o anciano.
Los líderes de una congregación cristiana no son las personas más importantes del pueblo o la ciudad. No son los presidentes de compañías o corporaciones. No son los profesionales. Los ancianos de una iglesia son individuos piadosos en su vida personal, un ejemplo a sus familias, un ejemplo para con los de afuera y personas que puedan enseñar la doctrina a otros. En el capítulo 5 de esta misma epístola, Pablo dice en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Todos son capaces de enseñar, pero algunos se dedican particularmente a la predicación y a la enseñanza. Bueno, eso debe distinguir a una iglesia bíblica. Estar gobernada por un grupo de hermanos que son en su vida personal piadosos, un ejemplo a otros, tanto en la familia como en la iglesia y para con los de afuera, y saben trazar la palabra. Y finalmente, número 7. Me gusta el 7 porque es el número perfecto en la Biblia. Número 7. Una iglesia fiel se caracteriza por comunión cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero al ministerio mutuo entre los creyentes. El ministerio, el ejercicio de los dones del Espíritu, la obediencia a los mandamientos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con la expresión unos a otros, compartir unos con otros, confesar nuestras faltas unos a otros, orar unos por otros, perdonarnos unos a otros, exhortarnos, advertir, servir unos a otros, etc. Hay una serie de unos a otros en las epístolas. El ministerio de la iglesia no es automático, sino que es el resultado del ministerio de sus componentes, los creyentes, para la edificación de los santos. Es lo que vimos en Efesios 4:11, versículo 12, los santos para la obra del ministerio. Y en el versículo 15 de Efesios 4 dice Pablo, sino que la verdad en amor crezcamos, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y noten esto, el versículo 16, Cristo, el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la iglesia, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Noten eso. El ministerio, como vemos, es el ministerio de todos los creyentes. Dios ha establecido líderes en una iglesia, en un cuerpo local, pero el ministerio es de todos. Sorprendente cuántas iglesias piensan que los que llevan a cabo el ministerio son los pastores o el pastor y los demás son simplemente escuchas que participan de esa manera. Primera de Pedro claramente nos dice, Pedro en su primera epístola, allá en el capítulo 4, versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, noten, cada uno, no algunos, todo creyente, úselo, sirviéndoos unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, dice Pedro, que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quienes pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es una iglesia, debe distinguirse, una iglesia nuevo testamentaria, bíblica, debe distinguirse por el ministerio mutuo de los creyentes. Dice el apóstol, dice el pastor MacArthur, escribiendo, no es apóstol, es apóstol pero con minúscula. Dice MacArthur, escribiendo de la iglesia está marcada por su unidad, por su vida compartida, por sus intereses en común, por su comunidad, en una palabra, por su compañerismo. La comunión es crítica para la vida de la iglesia. El cristianismo no es un evento de espectadores que ocurre el domingo, es una vida común y compartida con otros. Bien dicho, esa es una iglesia bíblica.
una iglesia donde el ministerio es el ministerio de todos los creyentes, para el beneficio común, para el beneficio de todos. Bueno, estas son las marcas tal vez más sobresalientes en el Nuevo Testamento de una iglesia bíblica. Compromiso con la autoridad absoluta de la Escritura, una teología bíblica y por lo tanto una adoración a Dios revelado en la Escritura, claridad doctrinal, número 3, discernimiento espiritual, número 4, santidad en la vida de los creyentes, número 5, pluralidad de líderes piadosos, número 6, y finalmente el ministerio mutuo de los santos, los hijos de Dios, aquellos que pertenecemos a la iglesia del Señor. ¿Saben qué, hermanos? Es un privilegio incomparable que hayamos sido llamados por Él para servirle a Él en la iglesia local, en una iglesia local. Tomemos eso como el mayor privilegio, la mayor distinción que el Señor y por su gracia ha otorgado en nuestras vidas. Y por lo tanto seamos conscientes de ello y recordemos cuál es nuestra función primordial dentro de la iglesia. Es predicar la palabra, es instruir a los santos. No hay otra función más importante que eso.